Sentir mucho no es una debilidad, sino parte de sanar. Buen día, soy David, soy alcohólico, soy ludópata. Bienvenidos a su podcast Enfocados a MXL. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial que, vaya la redundancia, lo invité para que nos hablara de un tema que yo creo que a todos nosotros nos puede servir. Consumamos o no consumamos alguna sustancia que altere nuestro cuerpo, organismo, como le quieran llamar. Con nosotros, el psicólogo Armando Araiza. Hola, buenos días, tardes, noches. En el momento en el que estés escuchando o viendo este podcast por YouTube, claro que pícale la campanita y suscríbanse. Y suscríbanse al Dale canal, like. ¿no? Porque eso es lo que hace que este tipo de información fluya. Qué importante es lo que ustedes hacen, David, porque en muchas ocasiones nosotros que nos dedicamos a la salud mental o a las adicciones, vemos cómo es que la información fluye de una forma errónea o por buena voluntad. O sea, yo puedo ver algo en YouTube o en internet o en una página de alguien que sube algo porque esa es su forma, y en muchas ocasiones eso nos hace tomar decisiones que no son las adecuadas para ayudar a alguien, para tomar una decisión personal, para acercarnos a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? O sea, así, no sé, si alguien cree que el chamanismo es normal o que la lectura de cartas está bien porque lo leyó en una página de, no sé, charlatanes.com y cree que es real, anda llevando a sus hijos o a sus familiares a que le hagan una limpia y cosas de este tipo, y dices, pero no es ahí, o sea, es con un psiquiatra, es con un psicólogo, es con un internista, es con un cardiólogo, ¿me explico? Y qué importante que ustedes se den esta parte de decir, a ver, ¿con quién tenemos que hablar? Que medianamente sepa para dónde darle, ¿no? Te lo digo medianamente, claro, porque no creas que yo siento que soy como alguien que tiene toda la verdad absoluta, ¿no? No, pues es que tampoco yo creo que ni el mejor doctor o el mejor maestro la va a tener, pues a lo mejor pues en algo sí son fuertes, en cosas son más débiles, pero pues no van a tener la verdad absoluta y tampoco traen una varita mágica, pues va. No existen las varitas mágicas. Yo realmente pues vengo a hablar un poco de mi experiencia, de lo que yo he vivido en el tratamiento de las adicciones, trabajando con salud mental. Entonces esa parte es como pues que se considere desde ese punto de vista, ¿no? Ok, muy bien, Armando. ¿Cuánto tiempo tienes tú de experiencia dentro de la salud mental en la psicología? Yo creo que estoy por cumplir 20 años. 18, 20 años más o menos. Sí, yo inicié por una invitación de un amigo, y Edgar Cosgaya trabaja en el Instituto de Psiquiatría, y me dijo, ¿qué onda? Pues vente, vamos a ver qué. Y afortunadamente me contrataron para ir al Cerezo del Hongo con un programa que se llamó Reconstrucción Personal. Es un programa cognitivo-conductual para ayudar a los internos de los cerezos en el estado a salir del mundo de las drogas, porque en aquel tiempo había mucha droga en los cerezos. Entonces metimos a todos los internos en sus celdas y durante 5 días, 7 días estuvimos yendo a las celdas a darles medicamento, a tomarle vitales. Hicimos un encierro total en todo el cerezo y una limpieza de sustancias. O sea, de entrar celda por celda a sacar todo lo que había, y todos los internos darles medicamento para el tema de la supresión o la malilla, ¿no? Lo que se le conoce como la malilla. Y entonces fue un trabajo bien arduo de gobierno del estado de aquel tiempo, limpiar el cerezo de esto, ¿no? Y bueno, me toca entrar al hongo cuando se inauguró el hongo, el original, ¿no? Uh-huh. Ahorita hay uno, honguito, hongo 2. Y entonces llegamos 2 psicólogos al hongo a abrir camino, ¿no? Era una labor complicada porque los guardias estaban renuentes a que entráramos nosotros a trabajar el tema de las adicciones con los internos, y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Un paréntesis, acabo de ver un documental que sí es cierto que para entrar es una seguridad bien inmensa. Sí. Te hablo desde mi punto de vista, mi experiencia.
nosotros llegábamos y era no celulares, nos revisaban la comida que nosotros llevábamos para desplazarte adentro del penal. En el hongo es en el área técnica, donde está criminología, trabajo social, área médica, enfermería y psicología, ¿no? Y entonces para llegar a ese punto había que pasar varias exclusas, o sea, puertas de metal con gente armada, sí, era un rollo, ¿no? Y para bajar al área común, a ver a los internos, podíamos verlos en los edificios, en la parte del comedor o en el área de escuela. Y también era hacer oficios con los nombres. También se autorizaban a ver sí, no, por el grado de peligrosidad y muchas cosas. Sí, la verdad sí era muy impresionante porque aparte el hongo fue de los primeros penales, o al menos fue el primero en Baja California que tenía este sistema de seguridad de estilo americano, pues, ¿no? Sí. Y entonces, pues era, wow, ir a ver, imagínate, hace 20 años yo estaba joven, sí. pues era ir a ver cómo se movía todo ese mundo. Y la verdad es que las historias, la experiencia, la verdad me encantó. Y era un tema de reconstrucción personal, era contra drogas y así fue como llegué, ¿no? ¿Qué fue una de las experiencias que tú pasaste dentro de ahí con algún interno? Pues me imagino, no sé, todas las personas pensamos que llegamos a ese tipo de cárceles o a una cárcel porque nosotros tenemos toda la intención siempre, porque somos malos y queremos hacer dañar a alguien. Sí, Me imagino sí. que todos tenemos esa perspectiva. Esto es algo que es importante, ¿no? El estigmatizar al interno es lo mismo que estigmatizar al adicto. Eso es un prejuicio negativo que tenemos respecto a algo. Yo conocí a algunos internos que espero y ya no estén ahí. No sé, ahorita se me vino a la mente un muchacho que le gustaba de vez en cuando fumar para relajarse. Trabajaba en Estados Unidos, creo que en Tijuana. Y le gustaba fumar para relajarse el fin de semana. Y en una ocasión llega su esposa y le dice, ya estás fumando otra vez, pero la señora venía saliendo del baño y le dio el olor. Y le dijo, oh, ya estás otra vez fumando marihuana. Me vengo saliendo del baño y me da tu olor y no sé qué. Y empezaron a discutir. Y este muchacho nada más la toca y le dice, espérate, no me quieras golpear, hazte para allá, ¿no? Así como quítate. Y en eso que le empuja, la muchacha se resbala y cae de cabeza contra la esquina de la base de la cama de metal y se desnuca. Entonces este muchacho lo certifican y pues como lo certifican sale positivo y le dan 15 años de prisión. Un muchacho que trabajaba, tenían un hijo, o sea, una tragedia porque el hijo se quedó sin padre y sin madre. Y luego aparte, este muchacho pues se va con el dolor de haber asesinado a su esposa. Sí. 15 años a prisión y salir después de 15 años a rehacer su vida con su hijo. Sin trabajo, sin nada. Híjole. Te lo digo en serio, buena persona, o sea, buen tipo, valores, principios. La verdad digo, ching, ¿no? O sea, Y como ese caso hay varios. Sí me tocó ver algunos casos. No quiero decir como mucha gente que dice, no, ahí toda la gente es inocente. No es cierto. Sí, claro, hay gente que sí merece estar ahí, ¿no? Que tienen psicopatías pues complicadas, son antisociales, gente que se ha dedicado a hacer cosas malas, por así decir, ¿no? ¿Tienen un común denominador todos? O que tú digas, la mayoría tienden que se les ve que emocionalmente sufren algo. Adentro sí. Estando adentro sí. El hacinamiento que hay tiene una peculiaridad o característica, nos vuelve muy intolerantes, ¿no? Están como cerillito. Sí, mucha ansiedad, depresión, intolerantes, impulsivos. Fíjate, Armando, nosotros lo que queremos tratar ahorita en esta hora de podcast es hablar sobre la salud mental de las personas. Okay. Fíjate que creo que aquí, para darle el enfoque del podcast de ustedes, creo que tendríamos que hablar de patología dual. ¿Sí? Te comento, la patología dual es la combinación de una enfermedad mental con una adicción.
Ok. Entonces, la combinación es patología dual. O sea, cuando tenemos dos patologías, pues, ¿no? Dual habla de dos, de dualidad. Ajá. Y entonces, el trastorno por uso de sustancias y un trastorno, ya sea de la personalidad, una enfermedad mental grave, una enfermedad psiquiátrica, es otro. Entonces, ahí hacemos la conjugación de la patología dual. Y entonces, la patología dual ha venido actualmente, y creo que es importante, porque antes no lo tratábamos así. Antes era un adicto, es el adicto, y es el adicto, y luego decían, pero pues parece que se enfermó ahora de depresión. Y entonces el abordaje terapéutico y el abordaje médico no estaban completos, me parece a mí, Uh-huh. ¿no? En la actualidad tenemos, básicamente en las adicciones, es patología dual. ¿Por qué no sabemos si fue primero la enfermedad mental, luego el consumo y luego es un adicto con una enfermedad mental? O puede ser un usuario de sustancias que después de ciertas semanas, meses o años de consumo adquiere o desarrolla una enfermedad mental. Y entonces, al final, tenemos una patología dual, ¿no? Okay. Afortunadamente ahora han cambiado un poco los criterios. Y ahora ya no le denominamos adicto a la persona que usa sustancias porque hasta cierto punto es discriminatorio o es peyorativo, ¿no? O excluyente de. Uh-huh. Y entonces ahora son usuarios de sustancias nada más, ¿no? Es un usuario de sustancias que tiene exactamente el mismo valor que el que nunca ha consumido nada y que en algunas ocasiones la sociedad los discrimina, los rechaza, los estigmatiza, ¿no? Armando, ¿qué señales emocionales o un comportamiento puede mostrar una persona antes de consumir alcohol, drogas, que nos llegue a alertar que no tiene una buena salud mental? Fíjate que a mí me gustaría iniciar esa pregunta con un entorno o con una base respecto a cómo es que se gestan las adicciones o el comportamiento adictivo o el uso de sustancias en las personas. Se sabe que es un problema o una enfermedad multifactorial. Y entonces influye el factor familiar, laboral, el entorno, ¿no? El entorno familiar extendido, el personal, inclusive hasta el genético. Y entonces si tenemos, es como un caldo de cultivo, ¿no? Tenemos, o sea, a lo mejor antecedentes de enfermedades mentales en casa, ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, o algo que tenía mi abuelita, pero que estaba mal. O sea, yo sabía que mi abuelita algo tenía, Sí. pero nunca supe qué era lo que tenía y se murió así de una forma rara. Eso es algo que mucha gente comenta, ¿no? Porque en aquellos años, estamos hablando de, no sé, personas que murieron de 80 años hace 15, pues entonces estamos hablando de los 50, 40. Pues no había esta cultura de ir con el psiquiatra, de la salud mental. Entonces había este antecedente genético de trastornos mentales y era como, pues algo pasaba con la abuela, pero no sabíamos, ¿no? Ese es un antecedente. Si vives en una colonia, en un barrio donde hay mucho consumo de sustancias, donde regularmente hay hacinamiento de personas, posiblemente, o es una colonia muy violenta, es importante, ¿no? Si adentro de tu casa, en tu núcleo, hay problemas intrafamiliares, violencia, este tipo de situaciones, también ayudan a que tengas la necesidad de entrar en el consumo de algunas sustancias. No es un factor determinante porque podemos ver que en una casa hay dos muchachos y uno se hace licenciado y el otro se hace un usuario permanente de sustancias, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? Bueno, ahí influyen los factores propios del ser humano. Cómo es que analizas, cómo tomas decisiones, tu madurez emocional a la hora de presentarte una sustancia, qué decisiones tomas. Y esto no tiene que ver con que era más inteligente, tenía más fuerza o sabes que es como más valor para, no, es una cuestión de una elección en el momento inclusive, ¿no? Y entonces en ese sentido es como, ¿cómo es que yo puedo saber si mi hijo, mi esposo, mi amigo consume drogas? Pues a lo mejor sería importante ver su entorno y analizar o acercarte y platicar
hacer como este acercamiento familiar para poder analizar ciertas conductas que podríamos llegar a tener. Ok. ¿Cómo supiéramos el familiar, la persona cercana, que nuestra persona no tiene un mal carácter, sino tiene un trastorno mental? Yo creo que en ese sentido, un mal carácter podría ser, inclusive hasta tiene baja tolerancia a la frustración. O sea, cuando no le salen las cosas como él quiere, se enoja y patalea o hace berrinche. En los estadios primarios de la depresión, las personas regularmente están molestas, están incómodas, están iracundas, con baja tolerancia. ¿Cómo? Y si alguien no consume drogas, alcohol, y aún así tiene esos comportamientos. Pues posiblemente tenga depresión o tenga un trastorno de ansiedad y no ha sido atendido, ¿no? Ok. Fíjate qué tan importante es, ¿no? Saber, pues, diferenciar. Sí. Y que en algún momento, como, ¿qué tipo de señales, qué tipo de diferencias crees muy marcadas que debe de tener una entre otra? Hay como factores de riesgo y hay señales de alerta. Si de repente una persona cambia en sus hábitos de sueño, cambia en su estado de ánimo, cambia en su patrón de alimentación, se aísla o sale más de lo que anteriormente lo hacía, pueden ser unas señales de alerta de que algo está pasando, ¿no? Si yo de repente de dormir mis 6, 8 horas comúnmente empiezo a dormir 2 o empiezo a dormir 10, pues es una señal de alerta de que algo está pasando. Si antes comía con toda la familia y me aíslo y me llevo el plato de comida a mi cuarto o no como en la familia, como siempre lo había hecho, pues es como un factor de, a ver, algo está pasando, ¿no? Es muy bueno cuando la familia está atenta a eso, pero en algunos de los casos ni siquiera la familia está con una dinámica no adecuada y no se dan cuenta que el adolescente o el adulto están iniciando el consumo de sustancias. Fíjate, cuando nosotros andamos activos, hacemos eso, dejamos de tomar un tiempo. Y somos tan evidentes que... Y en ese transcurso que estamos dejando de tomar, pues nos juntamos con la familia, andamos jijiji, jaja con los amigos, sí. Y de repente ya no estás. De repente, ¿dónde está Bombón? ¿Dónde está David? Soy yo, soy David Bombón. Sí. ¿Dónde está? Pues se quedó. Ok, está bien una vez. Pasa la otra semana, igual. Y pues muchas veces pues nuestra familia no detectó que lo que estaba pasando con nosotros pues era que ya estábamos recaídos o estábamos enganchados en la tomadera, pues. Sí. Es bien común y aparte yo creo que como familiar pues hasta es normal que no te percates de eso, ¿no? En muchas ocasiones la familia hasta da por un hecho que tú estás haciendo las cosas bien o que todo está fluyendo normal contigo en tu vida. Y yo creo que es como ignoramos esas señales de alerta, ¿no? Ignoramos eso. Sí. En algunas familias no se dan cuenta, o sea, eso pasa desapercibido porque su dinámica es problemática, conflictiva, o hay factores importantes como pues, no hay dinero, no hay dónde vivir, y entonces pues, no le prestas atención a la salud mental de tus hijos, lo que estás enfocado es en conseguir dinero, en conseguir una vivienda, en tener algo para llevar, ¿no? ¿Usted tú, Armando, qué le sugiriera
a esa familia que pues no pasa por esos problemas que usted dice, pero pues ahí está el muchacho, ¿no? Yéndonos al ejemplo que le puse de mi lado, de que pues no le toman tanta importancia, de que ya se dan cuenta, ya cuando ya David ya anda, ahora sí ya se expone a andar pedo, se expone a andar borracho, a hacer, ya llega a la familia y a puro tirar, tirar groserías, andar. Sí. ¿Qué le sugeriría a usted cuando empiezan a ver ese tipo de comportamientos con su familiar? Sí. Yo creo que es algo muy sano acercarte, no desde el punto de vista del regaño, del castigo, del coraje, sino desde el punto de vista de la empatía, del ver por qué estás teniendo esos comportamientos. O sea, qué es lo que está pasando en tu vida que te están llevando a refugiarte en el consumo de sustancias, porque hay algo que las drogas tienen y es muy característico. Las drogas lo que hacen es te nublan o te apagan tus emociones. Entonces, cuando tú estás viviendo en un entorno en el que no te sientes cómodo, en el que tu alrededor no te brinda un espacio de amor, de confort, de apertura para desarrollarte, lo que haces es consumir drogas para sentirte un poco mejor, ¿no? O apagar las emociones, en el caso de algunas personas, ¿no? Y entonces a lo mejor sería como, a ver, ¿qué es lo que está pasando en casa que notamos estos comportamientos que antes no tenías? Y hacerlo inmediatamente. En cuanto te das cuenta. Es tan importante porque la progresión de la enfermedad es importante parar en las primeras etapas de la enfermedad para poder hacer una intervención adecuada y que esa persona no se meta más en el consumo, pues. Para que no esté más involucrado en la vida, en el entorno que se da en el tema de las adicciones, ¿no? ¿Qué emociones mal gestionadas pueden ser el camino hacia llevar a la persona a consumir? Y es que aquí yo creo que entraríamos en el tema de la salud mental de lleno. ¿Por qué? Porque yo te podría decir una persona que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno del neurodesarrollo. Es una persona que regularmente siempre está muy activa, no presta atención a ciertas cosas, hace hiperfoco nada más en las cosas que le interesan y comúnmente pueden llegar a tener problemas en la escuela por comportamiento, con amigos, porque son distraídos o no se enfocan en las cosas. Y entonces traen mucha ansiedad y a esos muchachos que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la marihuana los enfoca, los relaja. Entonces la marihuana se convierte en una medicina temporal para una persona que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero en el momento en el que se convierte en esa medicina, por así decir, también los involucra en el mundo de las drogas. Y ahí empieza a gestarse el tema de las adicciones. El enganche, el ya meterte de lleno a eso. Y lo que él ocupaba era una atención psiquiátrica adecuada, que le den tratamiento para su trastorno de déficit de atención, para que pueda estar mejor, enfocado, tranquilo, y no entrar al mundo de la marihuana, pues, ¿no? Que comúnmente o en algunas ocasiones las personas que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad inician con el alcohol o la marihuana, porque son depresores, o sea, los calma, no están tan ansiosos, tan acelerados. Y ahí es donde empiezan, ¿no? Me siento muy bien con esta copa de alcohol o con este cigarro de marihuana, me siento muy bien, nunca me había sentido tan tranquilo, es tan placentero estar así. Y ahí se hace la conexión arriba de la marihuana. Es igual a felicidad, tranquilidad, estabilidad. Ahorita habló sobre, ¿cómo le mencionó sobre lo dual? La patología dual. Sobre la patología dual. ¿Qué es lo más catastrófico que nos puede llevar si no tratamos bien esa patología dual? Bueno, en el caso de la patología dual, por ejemplo, si tienes esquizofrenia por el uso de sustancias o esquizofrenia porque ya venía en tu ADN ahí el genoma esquizoide o esquizofrénico, pues
si no lo atiendes, si no lo tratas, cada vez va a ser más el deterioro neurológico que vas a tener, hasta llegar a la muerte, ¿no? Y también tienes que cuidar mucho el tema de, una vez que tienes un tratamiento psiquiátrico establecido por esquizofrenia, que el paciente no deje su medicamento. Porque es bien común que el paciente dice, ya me siento bien, creo que ya me curé de la esquizofrenia, y deja el medicamento. Y pum, y viene otra vez un brote. La esquizofrenia, ¿siempre tienes que estar tomando medicamento? Sí. Sí. La esquizofrenia te puede llevar pues, a lastimar, te puede llevar a agredir, te puede llevar a ese tipo de situaciones. Sí. Hay un caso de una rusa, creo que era, en Tijuana. Este muchacho se fue a un rave electrónico y empezó a consumir taches o una cosa de esas. Y hizo un brote psicótico. Y entonces en su brote, Dios o no sé quién, el diablo o alguien así, le dijo que si mataba a toda su familia, ya no se iba a morir todo el mundo. Entonces esta muchacha en ese estado, alterado, va a agarrar un cuchillo y mata a sus hermanos y a los papás o no sé cuántas personas ahí. Y los asesina en ese brote que tuvo ella por el consumo de sustancias. Y pues se da a la fuga porque no sabe qué. Y luego va y se entrega, ¿no? Y pues el acto que cometió fue un multihomicidio por el bien común de que la humanidad no se muriera, ¿eh? Y eso se pudo evitar con un buen seguimiento. Sí. Desde que presentó los primeros. Sí. Es que, por ejemplo, si hablamos de un brote psicótico secundario al consumo de sustancias, estamos hablando de una persona que está consumiendo algún estimulante. Ahorita es muy común que consuman cristal, metanfetamina o el famosísimo hilo. Y entonces en ese sentido es como el cerebro se sale de control, ¿no? Se altera, se sale y entonces las personas pueden presentar paranoia, los están siguiendo, el FBI les implantaron un chip, cosas de este tipo, o los está siguiendo, no sé, alguien que le debe dinero, alguien que lo quiere matar, o ellos son Dios. Ideas pues que dices, esto no es normal de esta persona. Pero para ella, esa es su realidad. Entonces, si a ella la quieren matar y alguien la está siguiendo para matarla, y ya trae un cuchillo en la mano, pues, si esa es su realidad, pues ella lo que está haciendo es defendiéndose de esa realidad que está viviendo en el momento. Entonces, Sí. se va a defender. Entonces, si tú llegas y ella cree que tú eres el diablo o la idea que ella tenga, pues te va a atacar, ¿no? Porque se está defendiendo. Si esa es su realidad, pues te va a atacar. Es muy marcado cuando alguien tiene ese tipo de trastornos. Sí, regularmente te puedes dar cuenta por su comportamiento. Es una plática desorganizada. Siempre tiende a sacar el tema que trae o con que tú le digas algo rápido te dice, no, es que yo soy la encarnación de la Virgen María y entonces o yo tengo la cura del SIDA o la cura del cáncer o yo soy el hijo del Chapo o no sé, ¿no? O algo más, verlo, algo no tan caricaturesco, que yo y usted podemos estar platicando y de repente, pues ahorita estamos enfocados en este tema y de repente yo le menciono, oye, el fútbol, que no sé qué, que Me brinco. hay... Discurso. Eso puede ser algo... Sí. Oye, la otra vez fui y jugué a básquetbol con unos amigos. Usted se va a quedar... Y eso es como ya poner alerta tanto a... Sí. ¿Sabes qué? Yo voy y le digo a su hermano, voy y le digo a su mamá, ¿sabes qué está pasando esto? Lenguaje desorganizado, ¿no? Y ellos tienen que tomar ya algo, tomar cartas en el asunto. Sí. Sí. Mira, hay como ciertos patrones de conducta que tú puedes identificar en personas y dices, eso no es normal, o se está actuando raro, ¿no? A lo mejor no es así como soy hijo del Chapo, o no sé, No, soy pero Dios. sí hay personas, Y sí hay sí me he personas que lo topado dicen, ¿no? muchas personas así. Sí hay muchos que lo dicen. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado personas que dicen, lo que pasa es que yo tengo un chip que me implantaron aquí en la base del cerebro y me está siguiendo el FBI. ¿Por de dónde sacan eso, Yo sí Paranoia. varias... Pero ¿por qué coincide que varias personas... Hablan del chip.
hablan de ese chip y exactamente así como... ¿Sí? ¿Por qué será? Es como algo muy común que pasa con las personas que están haciendo un brote psicótico o que tienen esquizofrenia, ¿no? Es bien común eso. Y entonces tú dices, ¿cómo? A ver, pero yo a veces les pregunto, oye, pero a ver, ¿tú inventaste algo? O sea, ¿tú tienes algún invento así ya que estés facturando $20 millones? No. ¿Tu familia es de la realeza inglesa? ¿O a qué te dedicabas tú? O sea, ¿estudiaste algo? ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? No, pues soy albañil. ¿Y tu familia de dónde? No, de aquí de Mexicali, ahí vive donde yo vivo. Ah, ok. ¿Y tú por qué crees que te está buscando el FBI para implantarte un chip? Sí. Es una especie de confrontación, o sea, dime a ver. O sea, ¿Qué es yo lo no que tú dudo piensas? que, ajá, Sí. yo no dudo que el FBI te pueda buscar. No lo creo, pero no lo dudo que pueda llegar a pasar. Pero dime tú por qué te está buscando. Y en algunas ocasiones se quedan y dicen, no, pues, no sé, es que hice algo malo. ¿Cómo qué? No, pues yo creo que maté a Kennedy. O, no sé, alguna cosa, pues así. Y digo, no, eso no lo hiciste, ya hubieran venido por ti la fiscalía. Pero pues ellos siguen en su rol, ellos siguen en ese rol porque dicen, ah, ok, no, está bien. Y después, otra cosa, pues, ¿no? Sí. O sea, no lo sacas tanto de esa idea, porque es una idea muy establecida, pues, que ellos tienen. Sí, híjole. Y así viéndolo de otra manera, no como, pues, usted dice, hace rato lo comentaste, de estigmatizar, Uh-huh. pues hasta te asusta, ¿no? De que qué puede hacer esa persona en tal momento que esté contigo, Sí. que es que tú eres el del FBI. Sí. ¿Y qué es lo que te puede hacer? Sí, en estos días me comentaron un caso de un muchacho, una persona que tiene un conflicto con el color azul, ¿no? Como que lo que está de azul, él cree que es el diablo, y entonces lo quema. O sea, busca la forma y quema ese artículo, un pantalón, una playera, lo que sea de color azul, se tiene que deshacer de ella. Entonces la abuelita tenía miedo porque decía, oye, pues es que si viene una persona con una playera azul, le quiere echar gasolina. Porque el azul es el azul que viene el diablo a poseerlo. Entonces decían, ¿tú crees que es importante llevarlo al Instituto de Psiquiatría? Claro. Claro que sí, ¿no? O sea, habla al 911 y les sabes que está presentando esto y lo tienen que llevar, pues, ¿no? Lo tienen que llevar. Fíjate, yo entre mis borracheras, Uh-huh. yo recuerdo que había ocasiones que yo platicaba con mi papá. Me acuerdo una vez muy marcada que mi papá me había echado, yo ni borracho andaba, me había echado 2, 3 cheves y me llevaba en el transcurso de la tarde y me llevaba al trabajo, me dio raite a alguna parte y yo le empecé a platicar algo de mi vida que según me estaba pasando, que según me había hablado personas, pero personas reales, ¿eh? Uh-huh. Personas cercanas a mí, pero que él sabía directamente que no, que obviamente no me estaban hablando ellos, pero yo se lo estaba contando, me acuerdo, y yo me lo estaba creyendo, y me acuerdo clarito, yo me lo estaba creyendo, y recuerdo exactamente la cara de mi padre, se desencajó completamente, y yo sentí tan triste, me sentí tan, híjole, entre mi borrachera o lo que haya traído, sentí que no estaba bien lo que yo estaba diciendo, pero aún así yo me estaba creyendo. Uh-huh. Fue una de las últimas, se me hace, borracheras que tuve. O el último tomadera, porque le digo, no me sentía yo, no, entre mí yo sé que no andaba tan borracho esa vez porque me estoy acordando exactamente, pero yo me estaba creyendo eso. Sí. Miré a mi padre cómo se desencajó de estar hablando así como con usted y es algo fuerte que todavía me acuerdo y siento fellito, pero me imagino qué sintió mi padre esa vez al Sí, claro. escucharme que cambió su rostro completamente. Sí.
¿A qué voy? ¿Qué debería de haber hecho, hablando por mí, mi padre en ese momento, sin que yo me fuera a ofender? O, o cuál sería lo más correcto que usted como profesional le dijera a un familiar al ver ese tipo de como comportamientos y que no que no lo vaya a tomar mal, que no lo vaya a hacer agresivo y que no vaya a ser pues ofensivo para él. Sí. Yo considero que lo que podríamos hacer como padres en el momento en el que tú te encuentras en una situación de ese tipo con tu hijo, la parte más importante es cómo lo abordas desde el punto de vista de no juzgarlo y no quererlo reprender. Porque posiblemente pueda ser común decirte, oye, estás loco, estás drogado, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo esto? O que se torne violento, posiblemente, inclusive él antes de ti, ¿no? Y entonces eso ya hace que la plática esté desproporcionada. Entonces, posiblemente pues, sería el acercamiento desde esta visión de padre que está preocupado por los comportamientos que estás presentando, ¿no? Y es mucho de cómo lo abordas desde el punto de vista amoroso, pues, ¿no? Cercano, sin juzgar, sin criticar. Es como, a ver, lo que me estás diciendo es esto, me parece que eso que me estás diciendo no es tan adecuado. Pues, ¿qué está pasando, no? Dejar que pase, pero todo eso, dejar que pase mi borrachera o la tomada y después abordarlo o en el momento. Pues depende de qué tan borracho estés, ¿no? Porque si estás muy drogado, muy borracho, pues ni cuenta, o no le vas a prestar atención, o no vas a hacer como este clic de decir, chin, estoy haciendo esto, ¿no? En tu caso, por lo que comentas, tú sí te dabas cuenta que era una plática que estaba desproporcionada o que no era Pero me la cierta, estaba creyendo. pero te la estabas creyendo, y entonces era como, si a lo mejor en ese momento tu papá te hubiera dicho, oye, se me hace que esto es mentira o algo, a lo mejor en ese momento te derrotas, ¿no? Son como esos llamados de auxilio que hacemos, pero que están envueltos en comportamientos inadecuados. Yo pienso que era más eso lo que tú presentabas, ¿no? Querías que te voltearan a ver, que se dieran cuenta que algo estaba pasando contigo. Y entonces haces comportamientos erráticos. Porque no te atreves a decir, sabes que estoy mal, necesito ayuda o necesito atención. No sé si era eso, ¿no? Ok. No sé si sí. ahorita lo relaciones con, sabes que a lo mejor ya quería parar o sabía que me estaba yendo hacia... Porque yo pienso que siempre hay ese punto en el que el usuario dice, chin, ya me metí en algo en lo que me gustaría salirme. Y cuando no te sales es, bueno, pues ya estoy adentro, vámonos. O sea, voy a seguir, ¿no? Con el consumo, voy a seguir con esto. Ya estoy ahí. Y luego ya pierdes todo el control y pierdes muchas cosas a tu alrededor. Pero sí hay como un punto de quiebre, ¿no? Donde estás consumiendo y dices, ¿sabes qué? Ya me estoy pasando, voy a dejarlo de hacer. Y son intentos por controlar el consumo. Ya no voy a consumir tanto, ya no voy a salir tanto, me voy a alejar de ciertas personas. Y no lo haces o pasa algo importante en tu vida, significativo, doloroso o muy positivo, y continúas con el consumo y ya llegas a ese punto de no retorno. Es que no, ya estoy bien metido, pues ya, vámonos, ¿no? Sí, hablando ahorita que está diciendo eso, sí, yo ya fue, pues como lo comenté un principio, ya fue de las últimas. Y entre esas últimas, yo le llegué a decir a mi papá que quería dejar de tomar. Llegué a estar en unas reuniones con algunos parientes ahí y decirles que me lleven a centrar en ese rato, pues. Sí. Vaciar caguamas y según ellos me llevaban, pero me llevaban para la casa. Pero yo ya daba ya quería como que... Y te fijas cuando no estás tan alcoholizado, tan drogado, que para fines prácticos es lo mismo, porque estás en un estado alterado, nada más que con diferente sustancia.
es como, todavía están los mecanismos de defensa bien altos, pues, ¿no? Que es como, yo no me quiero mostrar débil, perdedor, y entonces es como, hago ciertos comportamientos erráticos para que se den cuenta y me ofrezcan la ayuda porque no me atrevo a pedirla yo. Entonces hago algo que es así más escandaloso, por así decir, para que digan, oye, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué onda, David? ¿Qué pasa contigo? Vamos al centro. Pero ese mismo día te alcoholizas más y entonces pues te frontalizas, ¿no? O sea, pierdes esos mecanismos de defensa y es como, a ver, pues llévenme ya de una vez, ¿no? Es como esa pedida de auxilio, pero cuando ya estás muy borracho, ¿no? Y cuántas veces, yo creo que sí te ha tocado a ti saber de gente que dicen, me trajeron y yo estaba súper drogado, ni cuenta me di que me trajeron, y yo pedí que me trajeran. Hasta el día siguiente que se me bajó y dije, wow, ya estoy aquí, ya sáquenme. No, pues ya estás adentro, sí. Ya te quedas, ¿no? Sí, no sé si te ha pasado a ver personas que dicen, no, sí, yo bien drogado, les dije que me llevaran y me trajeron, sí, pensé que no me iban a traer, ¿no? Sí. Pasa, también sufre un trastorno la persona, algo parecido a lo que le estoy diciendo, pero pues en la borrachera, ahora sí, pues ya estando muy borracho, empiezas a contar cosas, a decir, pues igual todavía hasta uno escucha a los familiares en veces que dices, oye, cabrón, pues eso es mentira, pues, pero no le dices, o platica, no cosas tan descabelladas, pero tú dices, no puede ser, pues, no. Esto que tú estás diciendo no es cierto. Ahí también entre la borrachera se puede distinguir ese tipo, o ya es más ya estás muy alcoholizado, no sabes lo que dices, lo que dice siempre, lo que dice, ya estás muy borracho, no sabes lo que dices, vete a dormir. ¿Eso también pudiera ser como señales de un trastorno o no? Pues ya estás muy alcoholizado. Ya es parte del alcoholismo, de los niveles de alcohol que tienes en sangre. Ya, cuando me refiero a que estás frontalizado es porque el alcohol apaga el lóbulo frontal y en el lóbulo frontal tenemos como este gobernador o este policía de nosotros que te dice, oye, ahorita estás grabando un podcast, no te puedes parar e ir al baño, estamos grabando, ¿no? Eso no lo voy a hacer, o ¿sabes qué? No voy a decir groserías de tal forma, o no sé, no voy a sacar el celular, algo. Y te dicen, ¿sabes qué? Tu cerebro te dice, eso no va aquí, ¿no? Vas en tu carro y está una patrulla enfrente, no te pases el alto enfrente de la patrulla, aunque lleves mucha prisa. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu lóbulo frontal te dice, eso no. O sea, regula nuestro comportamiento a nivel social. Y en este sentido, cuando estamos muy alcoholizados o muy drogados, nuestro lóbulo frontal se apaga y entonces por eso las personas que están tomando alcohol de repente es el chistoso de la fiesta, el que baila, el que cuenta chistes. Cuando sin alcohol es una persona súper seria, tranquila, casi no habla. No sé si te has percatado de ello, ¿no? A lo mejor eres muy tranquilo, muy serio, te tomas, no sé, 3 cervezas al principio y luego un 24 y ya dice chistes y quieres salir a bailar o te quieres pelear. ¿Por qué? Porque tu lóbulo frontal está apagado y entonces ya te permites cosas que no te hubieras permitido estando en sobriedad. Ya te desinhibes. Te desinhibes, exactamente, te desinhibes y ya no le ves lo malo a empujar a alguien o a pasarte un alto o a decir una grosería a otra persona. Ese tipo de cosas se dan porque nuestro cerebro ya está anestesiado, principalmente el lóbulo frontal. Cuando el alcohol o las drogas son en mayor cantidad, pues va afectando muchas más áreas, ya áreas motrices, entonces ya caminas como borrachito, ¿hasta qué? Pues hasta que caes rendido, ya sea que pues, inclusive hasta llegar a vomitarte, cosas de ese tipo, y ya te duermes, ¿no? Porque tu cerebro ya no pudo más, ya no pudo procesar ese alcohol, entonces ya estás súper alcoholizado y ya se acabó, vete a dormir. Y al día siguiente viene lo que llamamos la cruda moral, ¿no? Que es, otra vez, regresas en algunas ocasiones, si recuerdas todo lo que hiciste, y regresas a la realidad y dices, chin, hice esto otro, y dices, wow, ya no quiero tomar. Ya con eso ya está activado ahora sí otra vez. Ya otra vez se activó, ¿no? Ya eliminó todo el alcohol del cuerpo y ya está otra vez funcionando. Y entonces dices, no, ya no quiero tomar porque fíjate lo que hice. Ayer me pasé y ahí andas pidiendo perdón y hablándole a la gente. Y dice, oye, ¿sabes qué? No pasó. Y ahí son las primeras, en los episodios donde hay pérdida de control del consumo.
Y entonces estás entrando a fase de adicción, ¿no? Estás entrando ya a eventos donde el consumo ya es problemático. Ya tienes un problema con tu forma de beber. Yo siempre digo, mira, hay personas que se toman 12 vasos de cerveza y se van a dormir. Se acabó la noche. Y hay personas que se toman un 24 y quieren más noche, quieren más fiesta. Yo era así. Y ahí es donde hay una pérdida de control y entonces ya hay una obsesión por la sustancia y hay una compulsión por estarla tomando y hay un deseo. Después de esa noche de consumo hay un deseo a los 2, 3 días de otra vez. Y ese es el problema, ¿no? ¿Qué frases pueden ayudar o una actitud y cuál puede dañar cuando miras que una persona ya está entrando en una crisis emocional? ¿Qué frases? Híjole, es una pregunta que tiene muchas salidas. Es una pregunta que tiene muchas salidas. Cuando una persona está en una crisis emocional, puede ser que esté llorando o deprimida o muy ansiosa, en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad, en un brote psicótico. O sea, y cada una de las condiciones que pueden llevar a una persona a estar en una etapa de crisis, por así decirlo, debería de ir acompañada principalmente de cierta cercanía con la persona, ¿no? Yo pienso que si tú entras en crisis ahorita, yo no soy la persona indicada para darte a lo mejor una frase. A lo mejor te puedo brindar mi ayuda en el sentido de cómo te sientes, estoy aquí contigo, qué es lo que pasa contigo. Pero yo creo que a lo mejor la persona más indicada sería tu pareja, posiblemente, que tiene mucha más cercanía, que conoce más tu historia, que conoce más la forma en la cómo tú te desarrollas, tus valores, tus principios, cosas de este tipo. Pero bueno, si yo no sé mucho de ti, obviamente que lo que puedo hacer es brindarte mi apoyo y decirte, cuéntame qué es lo que está pasando, qué es lo que te tiene en crisis o qué es lo que te tiene con esos sentimientos. ¿Para qué? Para que la persona se desahogue y en ese sentido pueda retomar su normalidad. Y después es importante llevarlo a terapia o llevarlo con un psiquiatra. Ya hablando una pregunta poquito más fuerte respecto a la salud mental. ¿Qué señales pueden indicar? Pero si nos puede dar una señal como más como para el pueblo, como que la gente pueda entender, el padre de familia, los amigos, cualquier persona que esté alrededor de una persona que ya está presentando señales que puede ponerse en riesgo su vida Uh-huh. y hasta la de los otros y hasta llegar hasta pues desvivirse. Sí. Fíjate que hay señales muy importantes de, por ejemplo, una persona que está en depresión con ideación suicida o riesgo suicida, regularmente empiezan a despedirse de las personas, ¿no? Le hablan a un amigo, una abuelita, familiar, hoy nomás te hablo para despedirme, eres buena persona, se despiden de gente o empiezan a regalar sus bienes preciados. ¿Sabes qué? Te quiero regalar este teléfono o estos discos o el carro, me gustaría que te quedaras con él. Y entonces es como me desprendo de cosas que en algún momento tuvieron un valor importante para mí y me voy desprendiendo, me voy despidiendo de esas cosas que están ahí. Aislamiento, estar llorando, perderle interés a las cosas que antes le generaban cierto estado positivo, ¿no? No sé, si le gustaba correr, pues deja de correr, ya no sale, o empiezan a aumentar mucho de peso o a disminuir mucho de peso, dormir poco o dormir mucho, ese tipo de cosas. Y si ya una persona intentó dañarse. Si tuvo intentos suicidios. Así es. En la estadística, una persona que tiene un intento suicida, regularmente lo va a volver a intentar si no recibe atención. Entonces, hay mitos, ¿no? Pues dicen, no, el que se va a suicidar no te va a estar avisando. No siempre es así, o regularmente no es así.
Al primer indicio de una persona que te diga abiertamente, es que me quiero quitar la vida, hay que darle atención. Siempre, por sí o por no, hay que atenderlo. No es un juego, ¿verdad? No, no es un juego. No es un de que ya quieres llamar la atención o que... No, porque sí lo hacen, ¿eh? Y fíjate, a veces hay intentos de llamar la atención, o sea, intentos suicidas con el fin de llamar la atención, o sea, no letales, no es un intento no letal. Él no quiere llamar la atención, pero a veces se equivocan y lo logran. ¿Me explico? Pero aún así, yo no sé nada de eso, pero yo mirándolo desde otro lado, dices, no, espérate. Aún así quisiera llamar la atención, pero algo está pasando con él. Como usted dice, oye, ¿qué tal si sí hubiera pasado? Se equivoca el método, porque fíjate, hasta eso puede llegar a pasar, ¿eh? O sea, quiero llamar la atención, me siento muy mal, muy deprimido, tengo algo, ¿no? Mi vida no está como yo quiero. Y entonces traigo un intento o una idea suicida con una planeación suicida. O sea, no nada más pienso el matar y estoy pensando en que mi familia estaría mejor sin mí, en que es mejor morirme porque la vida no vale la pena o no logré lo que yo quería, el motivo que tú quieras. Y ya lo planeas. Regularmente el hombre lo planea colgándose o con armas de fuego. Ese es algo estadístico. Entonces dices, bueno, pues me voy a colgar, pero lo que quiero es llamar la atención, entonces quiero que mi ex regrese, entonces me voy a colgar, pero no me voy a colgar. O sea, me voy a colgar de una forma en la que no me muera. Inclusive hasta de manera consciente. ¿Es para qué? Para obligar a mi ex que regrese, como ejemplo. Y se equivoca el método y terminan colgándose. Mencionó ahorita que los hombres, y en el caso del porcentaje a su experiencia por el lado de las mujeres. Las mujeres, el método por el cual lo hacen a nivel estadístico es medicamentos y cortarse las venas. Son de las dos más principales, por así decirlo, de las mujeres, y de los hombres arma de fuego y colgarse. Tú como profesional, si una persona ya llega con ustedes, ya llevan a la persona o lo dirección, no sé cómo se puede decir, pero llegan con ustedes, ¿qué tipo de tratamientos debe de llevar esa persona? ¿Se maneja igual como un internamiento, un anexo ¿Sí? para ellos? Cuando la persona ya es canalizada a un profesional de la salud, regularmente es, o el psicólogo se da cuenta si vas a sesión que estás en riesgo inminente de un suicidio, te canaliza a psiquiatría, ¿no? A un psiquiatra o al instituto de psiquiatría. Si el psiquiatra que te atiende considera que es necesario un internamiento, te interna, ya sea en un hospital privado, un particular, donde sea, en lo que te inician el tratamiento, o en el instituto de psiquiatría. Llegas y pues ahí te atienden y el psiquiatra que te atiende ve que necesitas internamiento y te interna. De ahí inicia el proceso de canalizarte a continuar con el medicamento o atención psicológica por largo tiempo para que salgas de ese estado en el que estás. Pero siempre ese es el camino. El camino es ir con un psiquiatra o ir con un psicólogo cuando tú te das cuenta que tu familiar está haciendo algo. No sé, a lo mejor llegas y ves que se cortó las venas un día o se tomó pastillas y la llevaste al hospital porque se tomó, no sé, 80 pastillas de Mejoral, ¿no? Lo que sea. Dice, no, pues nomás es un lavado y ya, pero es un intento suicida. Sí, ahí te tienes que ir al hospital. O sea, de ahí te tienes que ir con un psiquiatra que le den atención, a que le den seguimiento, tratamiento. Porque muy probablemente lo pueda a volver a intentar. Y mejora la planeación. O ya involucra a otras personas, ¿no? O involucra a otras personas. Híjole, qué fuerte esos temas que como fuimos llevando el tema, o como le digo, todo va gradualmente, pues, ¿no? Sí. De que no es un juego, no son señales que está dando la persona desde lo más mínimo hasta terminar hasta lo más catastrófico, y que en sí, ponle, se te acabó el problema, ya no hay otra vida y ok, nosotros no sabemos eso, pero ahora ya le estás heredando ese problema que tú ya traías, ese sufrimiento.
A lo mejor tu madre, tu padre no los tenían, tu familiar puede tener hijos y ellos vivían muy bien. Ahora ya le estás heredando eso a tus seres queridos. Pues. Uh-huh. Sí. Lo que deja el suicida, lo que deja es un daño muy profundo a la familia, porque en el proceso del duelo, después de vivir el shock y la negación de la pérdida de un familiar, viene un proceso de culpa. ¿Cómo no me di cuenta? Yo soy partícipe de lo que le pasó. ¿Por qué no lo ayudé? Y luego viene una especie de coraje, ¿no? ¿Por qué no dijo nada? Hacia nosotros mismos, pues, ¿no? Sí. Y deja una estela de dolor fuerte en los que se quedan, ¿no? Digo, si existe el más allá, pues... ¿Qué mensaje le daría usted como profesional a alguien que se siente solo, que se siente mal, con ganas de explotar o ganas de rendirse? ¿Qué mensaje usted le daría? Yo creo que es importante, principalmente, así es como mucha gente llega a las drogas, sintiéndose de esa forma. Busca de una salida. Yo creo que hay como esta naturalidad de buscar estar mejor, mejorar, o buscar una salida, una alternativa, y dentro de esas alternativas o esa salida están las drogas. Me siento mal, mi vida no es como yo quiero que sea, no quiero estar de esta forma. Entonces, en la búsqueda de salir de esto, me encuentro con las drogas. Y ahí encuentro un aliciente de esto que estoy viviendo. Entonces, mucha gente, por ese motivo es por el que llega al mundo de las drogas, ¿no? Por una enfermedad mental previa. Y también están las personas que después de las drogas adquieren una enfermedad mental. Y entonces, esas personas que están bajo esa condición, lo primero, obviamente, que es acercarte a un profesional, ¿no? Eso es lo primero. Pero si tú me dices a mí, ¿cómo es que yo tendría que hacer el abordaje con un amigo, con un familiar, con alguien que se acerque y me dice, oye, me siento mal, me quiero matar, o sabes que estoy viviendo una etapa dura, difícil de mi vida y no sé qué hacer? El acompañamiento como amigo, como familiar, es de apertura. A ver, cuéntame qué es lo que estás viviendo, cómo es que lo estás viviendo y cómo yo te puedo ayudar a ti a que se minimice ese sufrimiento o ese dolor que tú estás viviendo. Si yo puedo hacer algo por ti, lo hago, te acompaño, te llevo, te guío. A lo mejor yo creo que todos en algún momento de nuestra etapa de nuestra vida hemos tenido una etapa difícil en el que una pérdida de alguien, una persona, un trabajo, un familiar, algo. Y entonces más o menos identificamos o conocemos cómo se siente esa otra persona, ¿no? Y ahí se gesta una empatía. Yo sé que te sientes mal, yo en algún momento me he sentido así, a lo mejor hasta te lo comparto. Yo en algún momento me sentí como tú te estás sintiendo ahorita, a lo mejor no es lo mismo que estás viviendo tú, pero yo he sentido algo similar y lo que me pasó a mí fue tal cosa y como yo fui saliendo de esto fue... No es échale ganas, ¿no? No es échale ganas, ¿no? Es a lo mejor explicarle, mira, esto puede ser una enfermedad, hay tratamiento para esto. A mí me sirvió, no sé, mucha gente dice ir a la iglesia, o ir a terapia, o ir a un grupo de alcohólicos anónimos, o ir con un psiquiatra, obviamente. Y posiblemente revisar su red de apoyo. Si veo que está muy deprimido y ya está hablando de muerte, ya está hablando de me quiero matar, ya está hablando de esta situación, y no es un familiar directo tuyo, a lo mejor es irle a tocar al familiar directo y decirle, oye, yo veo que esta persona tiene esto, me comentó esta cuestión que está viviendo, esto que está pasando, préstale atención, échale ojo, llévalo a atención. En algunas ocasiones hasta se le recomienda retira los cuchillos de la cocina, no lo dejes dormir solo. ¿Existe algún lugar que puede llevar un familiar a su persona, a su ser querido que está pasando por algún problema, pero que sea gratuito? Que sea, pues, que no sea por
dinero que pare esto, pues. Ya. Mira, yo en muchas ocasiones nos piden, oye, es que no tengo dinero para ir a terapia, no tengo dinero para llevarla con un psiquiatra, ¿cómo le hago? Yo quisiera atenderlo. Bueno, yo lo que te pudiera decir es, tú puedes agarrar el teléfono y hablar al 075, por ejemplo. El 075 es una línea de atención 24/7 del Instituto de Psiquiatría, donde te va a contestar un psicólogo que está capacitado en estos temas, ¿no? De suicidio, adicciones, enfermedades mentales, y él te puede hacer una intervención en crisis en el momento en el teléfono con él y canalizarte al Instituto de Psiquiatría para atención. Y eso puede ser como abrir la vía de comunicación con esa persona y que se siente escuchado, atendido y que le digan qué es lo que puede hacer, hacia dónde se puede acercar. 075. 075. Y está las 24 horas. 24/7. 24, Y son sí. puros psicólogos del Instituto de Psiquiatría que están capacitados para eso. Y creo que eso es importante. Sí, claro. Porque en la actualidad, bueno, si tú tienes un servicio de salud, pues puedes ir, ¿no? Al IMSS, al ISSSTE, al ISSSTECAL, al IMSS Bienestar, lo que tengas. Y ahí le puedes dar seguimiento. Si tienes un servicio de salud, pues ahí te lo deberían de dar, ¿no? Pero en el momento de crisis o en el momento de decir, bueno, ¿qué hago ahorita que tengo esta situación con mi familia y no sé qué hacer? ¿Quién no tiene un celular ahorita que marque el 075, que es gratuito? Sí. Y ahí te pueden orientar, ya específico de lo que tu familiar tenga, ¿no? Ahora sí, esta pregunta, a lo mejor vas a decir, ¿por qué me la hace? Si ya, supone que ya recorrió todo eso. Recorrimos todo el tema. Una parte, que ¿no? traemos, sí, del una tema. parte, perdón. ¿Qué hubiera pasado si la familia hubiera sabido esa información, a dónde llevar o qué hacer cuando su familiar de un principio tuvo señales? En el momento en el que la familia recibe las señales o se percata de que algo está pasando e inicia la intervención, porque eso es lo que haría la familia, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a prestarle atención. Puede pasar inclusive que esa sea una etapa negativa, una etapa difícil a nivel emocional y pase y nunca más vuelva a vivir esa etapa, porque en mucho sentido esto tendría que ser como una experiencia en la que yo rescato herramientas de vida positivas para mi vida. O sea, si yo vivo una etapa de depresión o melancolía o tristeza, ¿no? Es tristeza, melancolía y depresión. Si a mí, en el momento en el que yo estoy triste por una pérdida y mi familia me apoya y recibo atención, inclusive hasta puedo llegar a honrar la memoria de esa persona haciendo algo positivo para mi vida. Vamos a suponer, hay muchos casos, ¿no? Hay una señora, Miranda de Wallace, que le secuestran al hijo y se lo matan. Entrega el rescate y se lo matan. Entonces, esta señora en el proceso de duelo descubre que hace una fundación que es Alto al Secuestro y así honra la memoria de su hijo. Entonces, la muerte de su hijo tiene un sentido, que es que su mamá ahora ayuda a personas que están viviendo un secuestro. Eso lo hizo ella. Esa es una cosa que esta señora hizo. Y entonces, si yo tuve un episodio de depresión o un episodio depresivo, de melancolía, y recibo la ayuda, la canalización y la atención profesional adecuada, puedo inclusive hasta aprender de esto y empezar a hacer actividades o acciones para que esto nunca más me vuelva a pasar, ¿no? Y rescatar, inclusive hasta rescatar a otra gente, contar tu historia, ¿qué es lo que hacen en Alcohólicos Anónimos muchos? Bueno, el 12º paso, justamente eso, ¿no? Pasar el mensaje, porque dando es como recibo, y entonces es como, bueno, a mí me pasó esto, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a otra gente que está viviendo este tipo de enfermedades mentales. Y entonces lo rescato y tiene que ver en la etapa en la que no sé, a lo mejor en las primeras estadios de una depresión, puedes decir, wow, me di cuenta que estaba cayendo en depresión y
no sé, me puse a hacer ejercicio, fui a terapia, voy con un psiquiatra, y entonces siempre estoy como muy atento a mi estado emocional. Si es en una etapa más profunda, es como viví algo muy grueso y no se lo deseo a nadie, y entonces, no sé, me apego a la iglesia, sigo yendo a terapia o ayudo a otros, cosas de este tipo, pues, ¿no? O sea, es como rescatar alguna herramienta emocional positiva y para que no me vuelva a pasar y también para seguir aprendiendo de ello. Sí, híjole. ¿Verdad? Que... Y fíjate, es un tema tan extenso que siento que lo que hemos platicado es como una pintadita de esto. Sí, Es como claro. algo que, claro que un psiquiatra nos podría, yo no soy psiquiatra obviamente, pero un psiquiatra nos podría hablar a lo mejor de conceptos más precisos, de cosas más profundas, por así decir, de esto, que en muchas ocasiones pueden ayudarnos más, ¿no? Esto yo creo que es como una especie de psicoeducación para la gente o para los que nos están viendo, desde una perspectiva, ¿no?, del abordaje. Sí, claro. Y que la realidad es que pues hay un tema, este tema es enorme, ¿no? Las enfermedades mentales es un tema bastante grande. Sí, y muy importante que ahorita pues nos dicen está de moda, ¿no? Está de moda. El que ahorita pues todos lo agarran hasta a juego, que tienen mencionan diferentes tipos de enfermedades mentales. Y aparte, David, que en la actualidad tú agarras un teléfono y puedes preguntar, no, pues, ¿qué es una enfermedad mental? ¿O qué es la esquizofrenia? ¿O qué es la bipolaridad? ¿O cuál es la ansiedad, la depresión? ¿O un trastorno de déficit de atención? Y si no estás en una página oficial, en una página seria, pues te pueden dar cualquier tipo de información equivocada y dices, ay, no, pues es que yo leí que cualquier cosa, pues, ¿no? Sí. Y entonces es importante que cuando nos queramos meter al tema, pues sí sea con... Sí, tienes que ir con alguien pues, que esté acorde a la certificación adecuada, ¿no? A su educación o lo que te pueda dar, porque estás tratando con tu salud mental, que es algo muy importante. Y que, bueno, después de la pandemia, este tema de la salud mental ha sido como un tema que despuntó mucho, ¿no? Todos los trastornos que originó la pandemia y toda esta situación que hemos estado viviendo como sociedad respecto a drogas que tienen un impacto sumamente importante en la salud mental, ¿no? La metanfetamina o el cristal y el fentanilo. Ahorita los muchachos que están llegando a centros, los muchachos que están llegando a atención, pues traen un daño significativo y terminan en esquizofrénicos, ¿no? Y ya ni ocupan ni consumir demasiado. Ya no ocupan consumir porque ya están en otro nivel, ¿no? Y si consumen es por un error de juicio, pues. O sea, ya no me interesa la droga, pero si estoy ahí está, pues la sigo consumiendo, ya sé cómo se hace. Y es más el daño que se genera. Armando, muchísimas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias. No sé si esta información le sirva a la gente, espero y sí. No, claro que... No, espero que las personas lo tomen de una manera que no se queden con esta información, que esto nomás sea un intro para su vida, que si tienen algún problema, pues busquen ayuda y busquen la manera de salir de ese problema y ayudar a su familiar, a su persona que esté cerca, a su persona que ustedes miran que tiene poquitos detallitos, pero ese detallito puede llegar a ser grande hasta terminar, híjole, hasta terminar cosas que no se quieren ni mencionar, pero espero les haya servido a las personas. Muchísimas gracias, Armando. Gracias. Muchísimas gracias y espero en algún momento otra vez invitarte y que te gustas aceptar venir y aquí vamos a seguir dando pues el mensaje y contando nuestras experiencias de lo que nosotros vivimos
Y pues cuando son temas de esta magnitud o temas tan importantes, pues traer a una persona que sea Sí. especialista en estos temas. Bien. Muchas gracias, raza, que nos ayudó a compartir. Ayúdenos a seguir compartiendo, a dar like a nuestras páginas, a nuestra página Enfocados MXL en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Denos seguir, por favor, y compartan nuestros videos para que este mensaje y los otros lleguen a esa persona que a lo mejor ocupa un empujoncito para buscar esa ayuda. Y para las personas que están pasando por algo, créanme que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarlos. Escriban o a una parte, ya le dimos el número, 075, 075, donde pueden hablar las 24 horas y va a estar alguien que los puede escuchar y los puede direccionar a alguna parte que los van a ayudar. ¿Tiene alguna redes o algo o así la dejamos? Pues así la dejamos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, raza. Saludos. Los queremos mucho. Saludos. Bye.